En esta oportunidad les vengo a explicar la oscilación amortiguada. La disminución en la amplitud se le llama amortiguación y el movimiento que se realiza se le llama oscilación amortiguada. Para poder analizar este proceso les muestro este gráfico, la cual consta en un bloque sometido a una solución viscosa y sostenida por un resorte. Bueno, al momento inicial este bloque está oscilando y al someterlo a una solución viscosa tiende la solución viscosa a cohesionar con el bloque, la cual hace que el bloque llegue a su punto de equilibrio, donde no va a haber movimiento. Bueno, este proceso de su máxima oscilación a su punto de equilibrio se le llama oscilación amortiguada. Bueno, esta está reñida por la física, donde la sumatoria de fuerzas es igual a la constante de deformación por la deformación menos la viscosidad por la velocidad de movimiento. Y esta está reñida, esta está basada en la segunda ecuación de Newton, que sería la sumatoria de fuerzas por la masa por la aceleración. Como ya tenemos nuestra sumatoria de fuerzas en ese momento de la amortiguación, la reemplazamos y de esa forma podemos calcular la amortiguación que se da en ciertos momentos. Por ejemplo, la oscilación amortiguada es aplicada en la vida real, como es en los autos y los puentes de gran longitud. Por ejemplo, en los autos se utiliza la rueda para que no, esta esté constantemente en contacto con el suelo. Y en los puentes se utiliza para que cuando ocurra cualquier movimiento o cualquier tipo de movimiento, esta tienda a recuperar muy fácilmente su estabilidad. Muchas gracias, eso sería todo.